fuerte, mucho más fuerte. Y mientras se lo da, diga gloria a Dios, gloria a Dios. Sabe que cuando decimos gloria a Dios estamos diciendo sea alabado tu nombre, levantamos tu nombre en alto, te exaltamos, te glorificamos. Tú eres digno, tú eres poderoso, tú eres sin igual. No hay nadie que se compare a ti. No hay nadie que pueda hacer las obras como las que tú haces. No hay nadie que pueda dar todas las cosas que a diario tú nos das. Tú entregaste a tu Hijo lo más preciado por nosotros para que hoy nosotros pudiéramos estar reunidos adorándote y levantándote tu nombre en alto, para que nosotros pudiéramos estar levantando cánticos de alabanza. ¡Qué privilegio, iglesia! ¡Qué privilegio! Y quiero decirte algo. Hay una palabra en el libro de Mateo que dice que el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Ahora, yo vi esa palabra hace mucho tiempo y la vi en diferentes niveles. Ese no es mi tema, pero tengo que decirte esto. Iglesia, mientras nosotros estamos aquí adorando a Dios, nos estamos humillando. Lamentablemente tengo que decir esto, mientras hay un mundo que se ha enaltecido y no cree en Dios. O sea, porque yo la vi en diferentes niveles. Hay un nivel de esta palabra que se cumple aquí en la tierra. Cuando, wow, Dios nos cambia de posición. Pero el último nivel de esta palabra, cuando el Señor Jesús aparezca, seremos exaltados. ¿Sabes qué te quiero decir? No dejes, iglesia, de adorar. No dejes de depositar tus diezmos. Que digan lo que quieran. Nosotros venimos a humillarnos porque el día de la redención está pronto. Jóvenes, no desistan de este camino. ¿Sabe por qué lo digo? Porque hay una presión en el mundo. No desistan, porque a veces venimos a la iglesia, los jóvenes, a veces yo miro mucho a los jóvenes, porque los que están viviendo mal los embates son los jóvenes. Iglesia, jóvenes amados, no dejen. El mejor gozo está en la congregación, está en la iglesia. Cuando yo vivía en el mundo, amado, yo era un miserable. Cuando yo vine a Cristo, mi hijo está aquí, mi esposa está aquí, es donde yo empecé a disfrutar. Es donde yo empecé a cruzar las fronteras. Hermano, el diablo me tenía encajonado, el diablo me había puesto límites. El gozo está en el reino de los cielos. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Tenía que soltar eso, estaba en mi espíritu y tenía que soltarlo. Tenía que soltarlo. Damos gloria a Dios porque hoy estamos aquí. Gloria a Él por siempre. Él es bueno. Aquí venimos a traer cánticos espirituales y venimos con un corazón contrito y humillado. Esta es la casa de Dios, amado. Esta es la casa de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, voy a entrar rápido en el tema. Te adoramos, te damos gloria, te damos honor. Esta es la iglesia que tú redimiste. Señor, tú eres digno, tú te estás glorificando en ella cada día. Saludamos a los que nos ven por la plataforma del YouTube y declaramos que la trascendencia del Espíritu Santo será propicia y todo corazón quebrantado será vendado en esta hora. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero que me acompañen en el libro de Romanos. Voy un poquito acelerado así porque ya como he dicho otras veces que aquí en Panamá el tiempo corre más rápido que en Colombia. De verdad. Eso ya es para mí, eso yo estoy resuelto ahí. Aquí corre así, ¿ves? Rapidísimo. Romanos 8:19. Voy a verlo en la traducción lengua actual y también lo voy a ver en la Dios habla hoy, rápidamente. Dice,
¿Lo están pasando allí? Multimedia lo tienes. Si puedes ayudarme ahí para que podamos ser ilustrados todos. Dice, esa es la traducción lengua actual. Dice, el mundo entero espera impaciente que Dios muestre a todos que nosotros somos sus hijos. ¿Sí? El mundo entero espera impacientemente que Dios muestre a todos que nosotros somos sus hijos. Y Dios habla hoy, dice, la creación espera con gran impaciencia el momento en que se manifieste claramente que somos hijos de Dios. Entonces yo he titulado en esta noche una demanda urgente. Una demanda urgente. Entonces vamos a ver rápidamente. Yo sé que aquí hay gente que tiene mucho intelecto, gente capaz, pero vamos a ver qué quiere decir. Vamos a desglosar qué quiere decir una demanda urgente. Vamos a ver la palabra demanda. Entonces dice, petición o solicitud de algo, especialmente si consiste en una exigencia o se considera en un derecho. Entonces la palabra urgente es que necesita ser realizado o solucionado con rapidez o lo antes posible. Entonces una demanda urgente es algo que hay que solucionar con rapidez o lo más antes posible. ¿Sí? Entonces seguimos acá. Por mucho tiempo hemos escuchado que estamos en los últimos tiempos. ¿Alguien ha escuchado esto? Por mucho tiempo lo hemos escuchado, yo lo he escuchado, que estamos en los últimos tiempos. Pero para algunos hoy ese dicho no causa efecto, ya que ellos han concluido que todo es una farsa, porque no han visto nada. Amada iglesia, el trabajo de nosotros es anunciar la buena noticia hasta que Cristo venga. No importa lo que digan, somos la voz de Dios aquí en la tierra. Sin embargo, no podemos negar que esto ha causado que muchos servidores del Señor se hayan apartado por falta de identidad. O sea, este tema ha causado que mucha gente que servía al Señor, por falta de entendimiento, hayan declinado, hayan dimitido, se hayan ido de las filas del Señor. Eso ha causado eso. Eso no lo podemos negar de ninguna manera. Ahora sigo aquí. Ahora vamos a ilustrarnos. Vamos a ilustrar esto con un texto bíblico, porque todo está en la palabra. Si multimedia me puede ayudar para que todos lo podamos ver. Segunda de Pedro 3. Segunda de Pedro 3:3. Yo lo voy a tener acá en la Dios habla hoy. Segunda de Pedro. Dice, escuche esto. Sobre todo, tengan esto en cuenta, que en los últimos tiempos vendrán gente que vivirá de acuerdo con sus propios malos deseos y que en son de burla preguntarán, ¿qué pasó con la promesa de que Cristo iba a volver? Ya murieron nuestros padres y todo sigue igual desde que el mundo fue creado. Ahora vamos a ver, yo le dije 3:3, vamos a ver 8, 9 y 10. Vamos a saltar al 8, 9 y 10. Además, queridos hermanos, no olviden que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Verso 9. No es que el Señor se tarde en cumplir su promesa, como algunos suponen, sino que tiene paciencia con ustedes, pues no quiere que nadie muera, sino que todos se vuelvan a Dios. Y entonces el verso 10 dice, pero el día del Señor vendrá como un ladrón, entonces los cielos se deshacerán con un ruido espantoso
los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida al juicio de Dios. Permítame ponerle más brillo al teléfono que está. Entonces, lo que yo le acabo de decir como introducción, aquí está sustentado en la palabra. Hay gente que dice que con burla van a decir, ¿dónde está la promesa de que Cristo vino? O sea, es un dicho que venimos diciendo de hace mucho tiempo. Cristo viene, pero la Biblia dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Ahora, allí tiene que ver con un misterio. 1000 años como un día y un año como 1000 años es un misterio de Dios. Entonces la iglesia entiende los misterios de Dios, que el día ni la hora nadie lo sabe, sino que la iglesia tiene que estar velando. La iglesia tiene que estar apercibida. ¿Alguien me está entendiendo? Pero hay muchos, lamentablemente, que por causa de entendimiento, por eso es importante tener entendimiento. Por causa del entendimiento, se fueron de la iglesia. Entonces, en muchos hoy, el que nosotros digamos de que Cristo viene, lo ven como que, ese es lo que ustedes vienen diciendo hace tiempo y yo no veo el cumplimiento. Pero la Biblia también dice, para que usted vea que Dios nos ama tanto, la Biblia dice que no es que Dios tarda su venida, sino que Él no quiere que nadie se pierda. Entonces, implícitamente ahí está el amor de Dios. Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso Él no ha venido. Por eso Él no ha venido. Ahora yo quiero que vayamos al libro de Mateo. Vamos a entrar por qué de este tema. Vamos a ver en qué tiempo estamos. Vamos a ver si estamos en los últimos tiempos o no. Vamos al libro de Mateo 24, versos 9 al 11. Pero cuando yo le lea el Mateo 24, 9, antes de saltar al 10, yo voy a entrar en Apocalipsis. Voy a abrir un paréntesis y voy a entrar en Apocalipsis. ¿Sí? Así que acompáñame. Mateo 24, 9. Dice, entonces los entregarán a ustedes para que los maten y los matarán y todo el mundo los odiará por causa mía. ¿Sabe qué va a pasar? Los van a matar. Ahora, ¿de qué está hablando el Señor Jesús? Está hablando de los últimos tiempos. Y en los últimos tiempos está diciendo que nos van a matar a sus seguidores. Él está hablando a sus discípulos. Entonces, en los últimos tiempos va a haber muerte. O sea, mejor dicho, va a haber sacrificio, porque la palabra ahí es sacrificio. Entonces vamos a ver Apocalipsis para darle más valor a esta palabra. Vamos a ver Apocalipsis 6, versículo 9 al 11. Cuando lea esto, entonces voy a volver entonces a Mateo. Dice, cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar cuando él rompió el quinto sello, vi debajo del altar a los que habían sido degollados. En otra versión dice a los que habían sido muertos, por haber proclamado el mensaje de Dios y haber sido fieles a sus testimonios. Verso 10, decían con fuerte voz, soberano, santo y fiel, ¿cuándo juzgarás a los habitantes de la tierra y vengarás nuestra muerte? Verso 11, entonces se les dieron ropa blanca y se les dijo que descansaran aún por un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus hermanos que en el servicio a Dios tenían que ser muertos como ellos. Esta visión que tuvo el apóstol Juan, vio
debajo del altar. Ahora, el altar tiene una implicación ahí que no puedo entrar ahora. Vio debajo del altar a los que habían sido muertos por causa de la palabra. Y ellos estaban clamando por justicia. ¿Sí? Esa es una visión. Pero una visión de la perspectiva de Dios es algo real. Para muchos lo verán como, pero es algo real. Algo que está sucediendo en el mundo espiritual. Ahora, ellos estaban clamando por justicia. Ellos habían sido muertos, habían sido degollados. Muchos habían sido metidos en los coliseos, donde estos gobernadores se gozaban de ver a los cristianos como los leones los partían en dos. ¿Por qué? Por causa de la palabra de Dios. Y el mismo apóstol Juan fue víctima de esto. Dice que él fue metido hasta en una olla con un aceite caliente. Y como él sobrevivió a ello, fue llevado a la isla de Patmos por causa del testimonio de la palabra. Entonces él ve esta visión y él ve las almas que dicen, ¿hasta cuándo juzgará a los habitantes de la tierra? Entonces aquí hay algo claro que tiene que ver con Mateo. Fueron muertos, pero ahora ellos están diciendo, el Señor le está diciendo, descansen un poco más de tiempo, ¿hasta qué? Que se complete el número de sus consiervos que han de ser muertos por causa del testimonio. Entonces la pregunta es, en los últimos tiempos, ¿habrá sacrificio? ¿A los hijos de Dios le cortarán la cabeza? ¿A los hijos de Dios los matarán por causa de la palabra? Si usted ve en el mundo cómo se está tornando, muchos países se están cerrando a la palabra de Dios. Y escuché que en India, yo creo que el padre lo mandó, que en India estaban quemando las casas de los cristianos. ¿Era así? ¿Cierto? Y también me mandaron un video donde en Haití hay un gran caos para los cristianos y no cristianos, o sea, para toda la población. Dice, los que se rehúsan a obedecer a estas pandillas, le están quemando su casa y haciendo de todo. Y los pastores que no obedecen a lo que ellos le están proponiendo, dice que lo están llevando cautivo, o sea que lo están secuestrando. Hasta donde yo he llegado, la pregunta es, no me respondan, ¿en qué tiempo estamos? ¿En qué tiempo estamos y cuál es nuestro rol? Seguimos acá, ahora vamos a volver a Mateo. Terminé en Mateo 9, vamos a Mateo 10. Dice, en aquel tiempo muchos renegarán de su fe. ¿Eso tiene que ver con apostasía o no? Muchos renegarán de su fe. Y se odiarán y se traicionarán unos a otros. ¿Cómo va a pasar esto? O sea, cuando yo venía a la iglesia evangélica y adorábamos a Dios y por cosas mías, me voy a otra fila, llámese al judaísmo y tantas cosas, allí yo empiezo a señalar. Y entonces empiezan los cruces, empezamos a odiarnos, empezamos a traicionarnos, empieza todo ese revolú. Eso es lo que está diciendo la palabra. Verso 11 dice, aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Yo le hago una pregunta, iglesia. ¿En este tiempo hay falsos profetas? ¿Qué dicen? Ahora yo vuelvo a hacerle la pregunta. ¿En qué tiempo estamos? No me respondan. De seguro estamos en los últimos tiempos. Ahora tengo otra pregunta. Esta no me la respondan ni la murmure desde allá. ¿Cuál es nuestro rol? Hágase la pregunta
a usted, ¿cuál es nuestro rol entonces si estamos en los últimos tiempos? Sigo acá entonces. El verso 12 dice, habrá tanta maldad que la mayoría dejará de tener amor hacia los demás. Verso 13, pero el que siga firme hasta el fin será salvo, se salvará. Verso 14, y esa buena noticia del reino será anunciada, entonces será anunciado en todo el mundo para que todas las naciones las conozcan, entonces vendrá el fin. O sea, el evangelio tiene que ser llevado por todos lados. Yo no sé si ustedes están viendo de que aún las mismas organizaciones están promoviendo el evangelismo. ¿Por qué? Porque esto lo está trayendo el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo conoce los tiempos y las sazones. La Biblia dice, el Señor Jesús hablando dice, Él tomará de lo mío y se los hará saber a ustedes. O sea, el Espíritu de Dios conoce lo que está pasando entre el Padre y el Hijo y Él nos revela a nosotros. Entonces Él está moviendo a las organizaciones, está moviendo a los apóstoles, a los profetas, para que la gente salga a evangelizar. El apóstol de esta casa, nuestro Padre, ¿sabe? Se ha metido más de que nosotros tenemos que evangelizar. Debemos de sacar la iglesia allá afuera, que este es el llamado de la iglesia, salir afuera y entonces proclamar la buena palabra. Porque la palabra de Dios tiene que anunciarse para que pronto entonces venga el fin. Entonces estamos en un escenario donde estamos siendo ilustrados de que el rey está a la puerta. El rey está a la puerta. Sigo acá entonces. Estamos claros que en qué tiempo estamos y qué debemos hacer conforme al título de este mensaje, una demanda urgente. Ahora, yo quiero que veamos, antes de avanzar, quiero que veamos el libro de Génesis. Vamos a ver Génesis 1, 26 al 28. Quiero que quedemos claros con esto. Génesis 1, 26, 28 dice, entonces dijo, ahora hagamos al hombre a nuestra imagen, él tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y los salvajes, y sobre los que se arrastran por el suelo. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen, varón y hembra los creó. Verso 28, y le dijo, y le dio su bendición, tengan muchos hijos, llenen la tierra, llenen el mundo y gobiernenlo, dominen a los peces, a las aves y todos los animales que se arrastran. Hasta ahí. O sea, ¿por qué le acabo de leer este verso? ¿Cómo es? Mi texto central es, la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué le estoy leyendo ahora Génesis 1, 26? Para que nosotros vayamos teniendo claridad. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Cómo fuimos creados y para qué fuimos creados? Fuimos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces Romanos dice que la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Pero en la otra versión dice que la creación está esperando con gran paciencia que Dios muestre, esta palabra sí es peligrosa, que Dios muestre que nosotros somos sus hijos. ¿Usted quiere que Dios muestre que usted es su hijo? No tenga miedo, ¿usted quiere que Dios muestre? Yo me atrevo a decir amén, pero con mucho cuidado, con mucho temor. Porque para que Dios muestre, que Dios muestre que nosotros somos sus hijos, nosotros tenemos que pasar por cosas duras.
¿Sí o no, iglesia? Tenemos que pasar por cosas duras, porque es allí donde somos formados. O sea, mire, la Biblia dice, lo que le acabo de leer, que fuimos creados a imagen y semejanza. Escuche esto, ese es el diseño de Dios. Ese es el diseño. Ahí nosotros fuimos creados en la dimensión espiritual. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Pero después en el capítulo 2 dice que Dios creó ¿a quién? Que Dios formó al hombre. ¿De qué? Del polvo. O sea, Dios lo bajó de la dimensión a la dimensión de acá cuando lo puse en el huerto. Entonces, esa es la Génesis 1:26. Es el diseño de Dios. Entonces, el diseño aquí en la tierra fue corrompido. Entonces Dios usa las adversidades para ir formando nuestro carácter. Porque el diseño está. Sigo acá entonces. Sí, Señor, alábelo si puede. Entonces yo milagrosamente he llegado a mi conclusión. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ven? Denle un fuerte aplauso a Dios. Milagrosamente he llegado a mi conclusión. Pero quiere que le dé una mala noticia. Cuando nosotros nos congregábamos en Pilón, cuando el pastor llegaba a la conclusión, es donde nosotros teníamos que tener más cuidado porque era la fase más larga. Ahí está mi esposa. Mi pastor decía así mismo, llegué a mi conclusión, pero ya nosotros sabíamos que venía lo más largo, pero tengo buena noticia. No, tengo un reloj allá. Tengo un reloj allá. Así que vamos hacia adelante. Amada iglesia, después de haberle narrado todo este contenido, podemos entender que este es el tiempo final. Yo estoy resuelto. Este es el tiempo final. A mí no me cabe duda. Yo puedo hasta morir y no se puede cumplir, pero estamos en el tiempo final. Porque es un misterio de Dios. Sí, Señor. Y es el tiempo de la demanda de Dios. Es el tiempo, diga, es el tiempo de la demanda de Dios. Ahora, usted sabe que la demanda de Dios, ¿qué es? Urgente. Ok. Es la demanda de Dios para todos nosotros. Por tal razón, Romanos 8:19 dice, el mundo entero espera impaciente que Dios muestre a todos que somos sus hijos. Aleluya. Ahora, vamos a ver 3 aspectos para nosotros, para que nosotros podamos llegar a ser sus hijos. ¿Sí? Vamos a ver 3 aspectos, pero así. No voy a detener, voy a soltarlo rápidamente. Y usted, si puede escribir, escriba. 1. Establecer una relación estrecha con Dios. O sea, una cohesión. Una cohesión es algo que va unido estrechamente. Debemos de hacerlo. ¿Sí? Eso está en Marcos 1:35. Usted escríbalo y puede verlo más adelante. Marcos 1:35 y también está en Mateo 14:23. 2, dice, anhelar y recibir el poder del Espíritu Santo. Es importante esto, muy importante. Eso está en Hechos 1:8. Y número 3, cumplir la asignación. Nosotros debemos de cumplir la asignación. O sea, ¿qué quiere decir? Debemos de proyectarnos a la asignación que tiene que ver con la tarea, con el trabajo que Dios nos encomendó cuando nos puso aquí en la tierra. Entonces, cuando tú oras, o sea, cuando tú tienes esa relación estrecha con Dios, número 2, cuando tú anhelas y recibes el Espíritu Santo, como resultado esto te va a dar que vayas en pos de tu asignación aquí en la tierra. ¿Sí, Señor? Entonces ahora vamos a ver cómo es un hijo de Dios.
Vamos a ver esto. ¿Cómo es un hijo de Dios? Vamos a ver Juan 14:8. Este sí lo voy a buscar rápidamente aquí. Juan 14:8. Juan 14:8. Dice, Felipe le dijo entonces, Señor, déjanos ver al Padre y con eso nos basta. Jesús le contestó, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Por qué me pides que les deje ver al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Voy a dejarlo hasta ahí porque el tiempo apremia. O sea, ahí vemos el claro ejemplo de Dios con su Hijo primogénito. Entonces, nosotros tenemos que parecernos ¿a quién? A Cristo. Entonces, para eso vamos a ver entonces, vamos a ver otra cita. Vamos a ver Romanos 8:14. Ahí mismito, vamos a ver Romanos 8:14. Estamos viendo Biblia, como dice nuestro Padre el Apóstol. Estamos viendo Biblia. Romanos, perdón, yo creo que no dije Juan, no, Romanos ahora, ¿no? ¿Sí? Romanos 8:14, casi me equivoco ahí. Romanos 8:14. Dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces nosotros no podemos juzgar las cosas por lo que vemos, sino conforme al pensamiento de Dios. Sigo acá, no puedo detenerme porque ya sé que el tiempo está avanzando. Vamos a ver también Hechos 5:29. Hechos 5:29. ¿Qué pasó? Hechos 5:29 dice, pero y los demás apóstoles contestaron, es nuestro deber obedecer a Dios antes que a los hombres. Un hijo de Dios, ¿qué hace? Obedece a Dios. Estamos claritos en esto, estamos totalmente claros. Entonces, si nosotros estamos muy claros en esto, entonces nosotros debemos de ver 3 citas bíblicas que nos va a decir qué nosotros debemos de hacer si este es el tiempo final. Una demanda urgente. Dios está demandando urgentemente algo a la iglesia. ¿Por qué? Porque estamos ¿en qué? En los últimos tiempos. Entonces nosotros somos hijos de Dios. Porque sabemos que un hijo de Dios es guiado por el Espíritu y esta iglesia es guiada por el Espíritu de Dios. Esta iglesia obedece a Dios. Sí, Señor. Yo sé que a veces nuestra carne se quiere levantar, pero esta iglesia obedece a Dios. Amados, yo estoy aprendiendo por ustedes, porque ustedes son una iglesia que obedecen a Dios. Y yo estoy siendo transformado en ese ámbito. Ahora usted dirá, hermano, donde usted estaba no obedecía a Dios, sí. Pero hay niveles. Ustedes son una iglesia privilegiada, muy privilegiada. Cuando hay una dimensión de Dios en medio de la iglesia, el yo tiene que ser quebrado, porque el yo es que se opone a obedecer a Dios. Sencillo como eso. Entonces yo quiero ver 3 pasajes para que usted sepa que la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Y cómo es la manifestación de los hijos de Dios? ¿Sí? Entonces vamos a ver rápidamente
Vamos a ver aquí Mateo 27. Vamos a ver la manifestación de un hijo de Dios. Mateo 27, 50. Mateo 27, 50 al 54. Dice, yo dije 27, 50 al 54. ¿Qué pasó con ese teléfono? Jesús dio otra vez un fuerte grito y murió. Verso 51. En aquel momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra, ¿qué? Tembló, las rocas se partieron y los sepulcros se abrieron y hasta muchas personas santas que habían muerto volvieron a la vida. Entonces salieron de sus tumbas después de la resurrección de Jesús y entraron en la santa ciudad de Jerusalén, de Jerusalén, donde mucha gente los vio. Verso 54. Cuando el capitán, escuche esto, amado, cuando el capitán y los que estaban con él vigilando a Jesús vieron el terremoto, cuando vieron el terremoto, esto es importante, y todo lo que estaba pasando, se llenaron de miedo y dijeron, de veras este hombre, ¿qué? Era hijo de Dios. Ahora, ¿por qué verdaderamente ellos dijeron esto? Uno, por la manifestación, ¿sí o no? Dos, porque este hombre se había entregado en sacrificio. Iglesia, usted quiere ser un hijo de Dios, usted es un hijo de Dios, somos hijos de Dios. Un hijo de Dios tiene que sacrificarse. Nosotros podemos obedecer, nosotros somos guiados por el Espíritu, pero el Espíritu te va a guiar a ser sacrificado. Vamos a ver otro pasaje. Vamos a ver Hechos 16, 25. Hechos 16, 25. Dice, pero a eso de la medianoche, mientras Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos estaban escuchando, vino de repente ¿un qué? Un temblor, sinónimo de terremoto. Vino un temblor tan fuerte que sacudió los cimientos de la cárcel. En el mismo momento se abrieron todas las puertas y a todos los presos se les soltaron las cadenas. Cuando el carcelero despertó y vio las puertas de las cárceles que estaban abiertas, sacó su espada para matarse, pues pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó, no te hagas ningún daño, que todos estamos aquí. Entonces el carcelero pidió una luz, entró corriendo y temblando de miedo, se echó a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Ellos contestaron, cree en el Señor Jesús y obtendrás salvación tú y tu casa. Escuchen esto. Pablo y Silas lo golpearon por causa de la palabra. Lo golpearon, lo azotaron, lo metieron en el lugar más profundo. Lógicamente, por eso dice que los hijos de Dios que son, deben de ser guiados por el Espíritu. Estos hombres eran guiados por el Espíritu, porque si fueran carnales, ¿qué ellos hubieran hecho? Se hubieran negado, hubieran dicho, Señor, ¿sabes qué? Yo nunca más vuelvo a predicar la palabra. Yo nunca más salgo de mi confort. ¿Para qué? Para que me apalen como me apalearon esto. Nunca más vuelvo a esto. Pero ¿sabe qué hicieron? ¿Qué hicieron ellos? Adoraron a Dios. Y allí reveló la naturaleza de un hijo de Dios. Y donde hay un hijo de Dios,
¿hay qué? Manifestación de Dios. Y sé que en la cárcel tembló. Y no solamente hay manifestación. Si ustedes ven los dos pasajes que le acabo de leer, ¿qué hubo? Salvación. Iglesia, puede pasar el teclador. Iglesia, déjeme bajar. Yo y ustedes y yo, tenemos mucho tiempo en la iglesia. Y a veces hemos sido presas de nuestras emociones. La verdad, somos gente, tenemos emociones. Nadie es súper espiritual, nadie. Tenemos emociones. Pero en medio de nuestras emociones, hoy Dios nos está hablando. Tenemos una demanda urgente. Esto no es solamente que debemos de venir a la iglesia y esperar cada punto que pase para volver a nuestra casa. Voy a contar un testimonio que alguien, yo creo que contó alguien aquí en esta casa. Muchos se van a dar cuenta porque yo creo que yo solo no lo escuché. Dice que un misionero, eso fue real, unos misioneros estaban en un país poco cerrado con la palabra, pero estaban allí haciendo un trabajo y tenían años llevando la palabra. Como nos ha enseñado nuestra hermana Beira, la pastora Beira, que cuando tú llegas a un lugar a ser misionero, no es que de la noche a la mañana la gente se va a convertir, eso es un trabajo. Dice que este misionero estaba allí y no había visto muchos frutos. Dice que de repente estalló la guerra. ¿Alguien escuchó este testimonio? Estalló la guerra. Y cuando vienen catástrofe o guerra, a los misioneros tienen que sacarlo del lugar. Porque ellos no son contra balas. ¿Sí o no? Dice que lo iban sacando del lugar. Dice que uno de ellos se montó, iba en un carro, se montaron entre tanto que iban y salieron del lugar, iban en la carretera. Y cuando iba a cierta distancia, dice que el Señor le habló a uno de ellos, le dijo, regresa. ¿Alguien escuchó este testimonio? ¿No? Dice que el Señor le dijo, regresa. Le dijo, Señor, ¿cómo tú me pides que regrese si allá estalló la guerra? El Señor le dijo nuevamente, regresa. Y dice que él regresó. Dice, cuando él regresó, la gente que por mucho tiempo él estaba haciendo el trabajo y lo vieron, le dijeron, ahora sí yo creo en ese Dios tuyo. ¿Quiere que le diga algo? Si no hay sacrificio, no hay vida. Si no hay sacrificio, no hay vida. Qué bueno que nosotros tenemos una casa linda, con aire acondicionado y todo el confort. Pero yo le digo de parte de Dios esto: Dios nos va a sacar nos va a sacar del confort. Prepárate. Dios nos va a sacar del confort. Esta palabra no va a caer a tierra. Mientras yo estaba en Nicaragua, el Señor me dio toda esta palabra. Por eso era la urgencia que yo necesitaba encontrar esa agenda. Y una viejita bien linda, y lo digo con cariño, no de la manera despectiva, de esta congregación me dijo, ora y pídele al Espíritu Santo que te diga dónde está tu agenda. Y Él te va a decir dónde está. Y así mismito fue. ¿Sabe dónde estaba mi agenda? Yo pensaba que estaba en el hotel, milagrosamente estaba en la guantera del carro. Iglesia, esta palabra no va a caer a tierra. Dios está esperando la manifestación. Amado, tenemos que ponernos la mano en el corazón y meditar qué estamos haciendo. Qué lindo, a mí me gusta
A mí me gusta gozar, a mí me gusta que me inviten. Vamos allá, vamos a compartir. A mí me gusta eso. Esa es mi naturaleza. Así soy yo. Mira que me estoy abriendo con ustedes. A mí me gusta que me inviten a un buen restaurante. A mí me gusta todo eso. Pero la verdad, nosotros tenemos una responsabilidad por delante. El mundo está esperando. Cada vez que nosotros entramos por allí, aquí, estoy hablando literalmente con Ministerio de Restauración. Cada vez que nosotros entramos por allí, usted ve a la gente, quizá usted la ve que ellos no le importan. No, ese es falso. Ellos están viendo, ellos están esperando. Ellos están esperando la manifestación. Y hace tiempo yo le dije que la manifestación de los hijos de Dios es que ellos están esperando ver a Dios. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué esa gente se convirtió a Dios? Porque hay un texto en la Biblia que dice: no te dejaré ni te desampararé. Dios no deja a nadie. Dios no desampara a nadie. Aleluya. Póngase de pie. Vamos a orar. Si hay alguien en esta noche que quiere aceptar al Señor, puede pasar. Viene un tiempo glorioso. Mire, y lo digo en medio de que hay muchas noticias de adversidad, pero a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esta es una palabra que será como un salvavidas para nosotros. Porque en los momentos difíciles nosotros le vamos a decir al Señor: Señor, tu palabra dice que esto me ayuda bien, entonces yo quiero ver tu bien en medio de esto. Pero los que no tienen la palabra, quizás se vayan al fondo. Padre, yo he traído tu palabra. Tú eres el dueño de esta casa. Tú eres el dueño. Tú eres quien edificas esta casa. Tú me has dado el privilegio de venir de último, Señor, a esta casa. Yo no puedo pretender ser primero que ellos. Ellos tienen la primicia. Y para mí es grato compartir la mesa con ellos, porque tú eres quien alimentas esta casa. Tú eres el dueño de todo. Tú me estás cambiando la vida, porque aquí tú estás, Señor. Tú me estás cambiando. Gracias, Señor, porque esta gente te adora. Y esta gente, Padre, yo sé que esta gente abrazará esta palabra, porque tu palabra no caerá a tierra, sino que ella hará para lo que fue enviada. Señor, toca los corazones de esta casa, de aquellos que están aquí, de aquellos que han dicho presente y están dispuestos a hacer un sacrificio. Bendito sea tu nombre por todas las cosas, por todas las palabras proféticas que están sobre esta casa. Sin embargo, hoy ellos han entendido que estamos en los últimos tiempos y tú traerás un aceleramiento, y cada palabra que tú has dado a esta casa se ha de cumplir. Aleluya. Aleluya. Eres digno. Eres digno. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor porque nos ha hablado en esta noche. Damos gracias por su palabra, por la vida del siervo que ha sido utilizado en esta noche para hablar a nuestras vidas.